El siguiente espacio es una presentación de Grupo PDA, el multimedios del turismo y la aviación comercial. Ushuaia tiene una historia muy particular. Ustedes saben que comenzó con la construcción del presidio. La primera mitad del siglo pasado transcurrió en esas, o sea, llevaron presidiarios peligrosos para ir construyendo una cárcel de máxima seguridad en un plan bastante ambicioso. Bueno, eso es lo que va a ser el final de este bloque, pero comenzamos a puro paisaje y a puro disfrute de flora impresionante en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Allí lo primero que hicimos fue ir a la Bahía Ensenada, después nos fuimos a la Bahía La Pataya, allí donde termina la panorámica, la Panamericana, la Ruta 3, ahí es el final de esa ruta que empieza en Alaska, bueno, que desde Buenos Aires son más de 3.000 kilómetros. Estuvimos en Bahía La Pataya, que no tiene nada que ver con el dulce de leche, pero es un lugar espectacular. De allí nos fuimos al lago Roca o lago Asigami. Hay un lío con eso. El lago Asigami es el que le pusieron los pueblos originarios y lago Roca estuvo hasta 2008. Lo habían cambiado para Asigami nuevamente y ahora esta administración gubernamental en 2024 lo vuelve a cambiar. Aquí no hay nadie contento, mejor dicho allá en Ushuaia no hay nadie contento con ese cambio. Pero bueno, está ahí, es un lugar espectacular y paisajísticamente lo disfrutamos mucho. Desde allí nos fuimos a vivir la experiencia del famoso tren del fin del mundo. Es una actualización, algo, digamos, que no tiene nada que ver con lo que fue el verdadero tren en el que salían los presos a los bosques a cortar leña, a cortar madera más bien expresado. Pero hay que hacerlo, tiene mucha cosa histórica, tiene mucha cosa paisajística, el Parque Nacional es un disfrute total, se los recomiendo. Ingresamos al Parque Nacional Tierra del Fuego, el único parque nacional argentino con costa marítima sobre el canal Beagle. Aquí predominan los bosques subantárticos formados por lengas, ñires y guindos, especies adaptadas a un clima exigente que define la identidad natural de esta región austral. Fundado en 1960, es el área protegida más austral de Argentina, ubicado a solo 12 kilómetros de Ushuaia. Es el único en el país por combinar mar, montañas y bosques subantárticos, custodiando más de 68.000 hectáreas de paisajes vírgenes, lagos y turberas. Aquí culmina la Ruta Nacional 3, en Bahía La Pataya. Los lugares más destacados son los que vamos a visitar, precisamente la Bahía La Pataya, el lago Roca o Asigami y el famoso tren del fin del mundo que llega hasta el límite del parque. Lo primero que hicimos al llegar al Parque Nacional Tierra del Fuego fue ir hasta Bahía Ensenada, uno de los primeros grandes miradores del parque, desde donde se aprecia el canal Beagle y las montañas chilenas al fondo, recordando que en este extremo del continente las fronteras geográficas conviven con una naturaleza compartida. El silencio, el viento y la amplitud del paisaje explican por qué este lugar impacta tanto a quienes como nosotros llegamos por primera vez. La Bahía Ensenada o Zaratiegui, ubicada dentro de este parque nacional, es un sitio costero icónico reconocido por su belleza escénica que combina bosques magallánicos, playas de piedra y vistas
al mencionado canal Beagle. Es un punto turístico clave, famoso por albergar la oficina postal más austral, el correo del fin del mundo, un punto obligado para enviar postales selladas y tomar fotografías en la bahía. También nos decían que se puede sellar el pasaporte. El problema es que está actualmente clausurado. La Bahía La Pataya, ubicada en el Parque Nacional Tierra del Fuego a 18 kilómetros de Ushuaia, es un sitio emblemático conocido como el fin del mundo, marcando el final de la Ruta Nacional 3 y la carretera panamericana. Hasta ahí llegamos luego de Bahía Ensenada con el paseo que hicimos en esta jornada. Es un destino turístico esencial por su paisaje de bosque subantártico, montañas nevadas y la famosa foto en el cartel final. La foto clásica en el cartel que indica el final de la mencionada Ruta 3 a más de 3.000 kilómetros desde Buenos Aires, aunque para llegar por tierra hay que hacer como 200 kilómetros por territorio chileno, pues si no es imposible. Y la distancia a Alaska también es una de las actividades que se destacan. La bahía forma parte del canal Beagle, ofreciendo vistas espectaculares, un microclima húmedo y paisajes de bahía y bosque. El nombre significa Bahía del Bosque en Yamana, uno de los pueblos originarios. Es un lugar imperdible, lleno de una mezcla única de belleza natural y el significado histórico de haber llegado al punto más austral alcanzable por carretera. Durante nuestra estadía recibimos continuas referencias al dulce de leche La Pataya, justamente por la similitud, ¿no? Por el mismo nombre. Y bueno, por lo que pudimos averiguar es que Francisco Llovino, el creador de la Chacra del Sosiego y del dulce de leche, le puso el nombre La Pataya por la similitud que tenía esa propiedad, el paisaje que se veía desde esa propiedad con el de la bahía La Pataya de aquí, de Ushuaia. Dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, a pocos kilómetros del final de la Ruta Nacional 3, aparece uno de los paisajes más serenos del extremo sur argentino, el lago Roca. Se trata de un lago de origen glacial rodeado por montañas bajas y bosques fueguinos, cuya calma contrasta con el clima cambiante de la región. Sus aguas forman parte de una cuenca binacional compartida entre Argentina y Chile, alimentada por ríos y deshielos que nacen en la cordillera cercana. Con unos 11 kilómetros de longitud, es uno de los puntos más visitados del parque por quienes buscan caminar, fotografiar o simplemente detenerse a contemplar el silencio patagónico. Pero además del paisaje, este lago tiene una historia particular ligada a su nombre. Durante mucho tiempo fue conocido como Lago Roca en homenaje al expresidente argentino Julio Argentino Roca. Sin embargo, en 2008 se decidió recuperar la denominación originaria, Asigami, palabra del idioma yagán que significa bolsa o cesto alargado, nombre que utilizaban los pueblos originarios para describir la forma del lago. Esa restitución buscaba reconocer la herencia cultural indígena en la toponimia fueguina, pero en 2024 la Administración de Parques Nacionales volvió a oficializar el nombre Lago Roca, generando debates y distintas miradas entre quienes priorizan el homenaje histórico nacional y quienes defienden la recuperación de los nombres ancestrales. Hoy, al recorrer este lugar, ambos nombres conviven en la memoria colectiva. Para el visitante, más allá de la discusión histórica, el lago representa una pausa dentro del viaje por Tierra del Fuego, un espacio donde el paisaje domina sobre todo lo demás y donde el fin del continente se expresa no con dramatismo, sino con una calma profunda.
Aquí el verdadero protagonista sigue siendo el mismo desde siempre, la naturaleza austral. Aquí, en el extremo austral del continente americano, donde la geografía parece marcar el final del mapa, existe un tren que no solo atraviesa paisajes, atraviesa la historia. El llamado tren del fin del mundo parte desde las afueras de la ciudad de Ushuaia y se interna lentamente en el bosque fueguino, siguiendo una traza que alguna vez tuvo un propósito muy distinto al turístico. Hoy el viaje comienza entre cámaras, visitantes curiosos y el sonido amable de una locomotora a vapor. Pero hace más de un siglo, este recorrido era parte de una rutina dura, silenciosa y obligatoria. A comienzos del siglo XX, cuando Ushuaia era todavía una colonia penal aislada del resto del país, los presos del presidio de Ushuaia eran trasladados diariamente hacia el interior del bosque. Su tarea era cortar leña para abastecer a la pequeña población y garantizar la supervivencia en un territorio hostil donde el invierno dominaba gran parte del año. El tren original, muy distinto al actual, era rudimentario, vagones simples, rieles precarios y jornadas largas bajo condiciones climáticas extremas. No había romanticismo ni paisaje para contemplar. Era trabajo forzado en el confín del mundo. El recorrido que hoy seguimos replica parte de aquella ruta histórica, aunque conviene aclararlo, lo que vivimos ahora poco tiene que ver con aquella realidad. El tren turístico actual fue reconstruido décadas después con un objetivo completamente diferente: preservar la memoria histórica, pero también permitir que visitantes de todo el mundo descubran la naturaleza extraordinaria del Parque Nacional Tierra del Fuego de una manera tranquila y accesible. La primera parada es La Macarena, una pequeña estación rodeada de turberas, montañas bajas y bosque subantártico. Aquí el tiempo parece detenerse. Desde este punto se puede observar el valle del río Pipo y una cascada que desciende entre la vegetación mientras el guía relata cómo los antiguos convoyes avanzaban lentamente por este mismo entorno, muchas veces cubierto de nieve o azotado por el viento austral. Es un momento clave del viaje porque permite comprender el contraste, el silencio contemplativo del turismo actual frente a la dureza de la historia penitenciaria. Hoy los pasajeros bajan para tomar fotografías, respirar aire puro y escuchar historias. Ayer los detenidos descendían para continuar una jornada de trabajo obligatoria. El tren retoma la marcha, avanza despacio, casi ceremonialmente, cruzando puentes de madera y curvas suaves entre lengas y ñires. El sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles acompaña una sensación extraña, la de viajar hacia un lugar remoto, pero también hacia otra época. La naturaleza domina todo, no hay grandes construcciones ni señales urbanas, solo bosque, agua y cielo austral. Este ritmo lento no es casual, es una invitación a observar, a entender que en Tierra del Fuego las distancias no se miden solo en kilómetros, sino en experiencias. A medida que el tren se aproxima a su destino final, el paisaje se vuelve aún más abierto. El entorno anuncia la llegada al límite simbólico del continente. Finalmente aparece la estación del fin del mundo, dentro del Parque Nacional. El nombre no es exagerado. Aquí termina la línea ferroviaria más austral del planeta y comienza para muchos viajeros una conexión emocional con la idea del fin y del comienzo al mismo tiempo. Porque llegar hasta aquí no significa cerrar un recorrido, sino comprender mejor la historia de Ushuaia, una ciudad que nació como presidio, creció como puerto estratégico y hoy se proyecta al mundo como destino turístico internacional. El tren que alguna vez transportó presos, hoy transporta miradas. Donde hubo aislamiento, hoy hay encuentro. Y donde antes el viaje era una obligación, hoy es un privilegio. En el silencio del bosque fueguino,
el tren del fin del mundo recuerda que incluso en los lugares más remotos, la historia siempre encuentra una nueva forma de avanzar.